Así no tengamos la visa, así no tengamos empresa, ingresos, trabajo, o que solamente tengamos un pasaporte y el dinero para poder comprar, yo puedo hacer créditos internacionales. Por eso he logrado cerrar 100% de ellos, pero con 5 documentos cerramos préstamos todos los días. Hoy preparamos una sesión muy especial porque sabemos que desde Bolivia surgen muchas preguntas reales. ¿Cómo muevo mi dinero sin problemas? ¿Cómo califico para un préstamo siendo extranjero? ¿Cómo invierto de manera segura en Miami? El boliviano, yo soy boliviano, yo entiendo perfectamente lo que está sucediendo en el país. Es muy ligero a la hora de tomar una decisión de enviar fondos porque conozco a la amiga, a la tía, al primo que me envía fondos, yo le doy en Bolivia, él me los pone allá. Esa es una forma muy fácil de mover dinero, pero eso puede traer alguna consecuencia a la hora de tomar una decisión para hacer una inversión en los Estados Unidos. Hoy les mostramos la ruta completa, cómo financiar, cómo mover su capital y cómo invertir de manera segura acá en Miami. Bueno, primeramente, buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que se dieron el tiempo de estar hoy aquí presente en un webinar, una conferencia bastante nutritiva, un contenido muy educativo, donde tenemos a referentes en el mercado, como ser lo que es Q Capital y el grupo Kremer, que brevemente se van a estar presentando también, como ser el señor Yes López y el señor Javier Kremer. Y como siempre, señor Jorge Mastrapa, un gusto. Mi nombre es Marcelo Mociaro, broker manager de Alfa Red, una franquicia inmobiliaria internacional que la está rompiendo acá en Bolivia, ¿no? Yo creo que es muy importante que las personas que quieran participar o estén participando, estén conectadas, saber un poco sobre el tema de inversiones internacional y financiamiento. Este es el mejor lugar. Así que doy la bienvenida a todas las personas y le doy la palabra al señor Jorge Mastrapa, como siempre, un placer y un gusto. Muchas gracias, Marcelo, como siempre, por organizar estos seminarios con todo tu equipo, con todas las personas y los clientes. Te doy las gracias nuevamente. Y buenas tardes a todos. Como bien dijo Marcelo, mi nombre es Jorge Mastrapa. Yo soy asesor inmobiliario internacional con eXp Realty aquí en Florida. Mi misión es ayudar a inversionistas de Latinoamérica, especialmente desde de Bolivia, a diversificar y proteger su patrimonio, invirtiendo de manera segura acá en los Estados Unidos. Hoy preparamos una sesión muy especial porque sabemos que desde Bolivia surgen muchas preguntas reales. ¿Cómo muevo mi dinero sin problemas? ¿Cómo califico para un préstamo siendo extranjero? ¿Cómo invierto de manera segura en Miami? Eh, entonces, por eso invité a dos personas claves, dos aliados que trabajan conmigo directamente. Y con nosotros acá está, como bien dijo Marcelo, tenemos a Yesid López. Él es especialista en financiamiento para extranjeros de Q Capital. Y mi aliado en Bolivia, igualmente, el abogado Javier Kremer, del grupo Kremer, como mencionó Marcelo, experto en transferencias internacionales. La idea es que hoy te lleves un mapa completo, cómo financiar, cómo transferir tu capital y cómo invertir sin errores. Vamos a comenzar el tema con el que más preguntas genera, el financiamiento para extranjeros. Jessy, muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos esta tarde. Para quienes están acá por primera vez, cuéntanos cómo funciona el financiamiento para un extranjero que quiera adquirir una propiedad acá en los Estados Unidos. Me voy a presentar rápidamente para los que no me conocen. Mi nombre es Yesid López, soy colombiano. Llevo ya 25 años viviendo aquí en Estados Unidos y llevo 21 años haciendo préstamo. Eh, de esos 21 años llevo ya 12 años con Q Capital, la empresa que ven aquí en la fotito. Llevo ya 12 años con ellos y con ellos he logrado cerrar el 100% de los créditos internacionales que he empezado. 100% de las personas que han firmado un contrato
así me llamen el día de mañana, que siempre pongo el peor de los casos, porque muchos clientes firman contratos de aquí a 2, 3 años y entregan un depósito. Entonces, ellos, ¿qué les asegura que yo en 2, 3 años pueda conseguirles un financiamiento? Y siempre les respondo con que así no tengamos la visa, así no tengamos empresa, ingresos, trabajo, con que solamente tengamos un pasaporte y el dinero para poder comprar, yo puedo hacer créditos internacionales. Por eso he logrado cerrar 100% de ellos, pero con 5 documentos cerramos préstamos todos los días. Javier lo sabe, Jorge lo saben, que han trabajado con nosotros ya en el pasado. Entonces, pues con Q Capital, que lleva más de 30 años ya en la industria, hemos cerrado más de 10 billones, billones con B, de dólares en los últimos años. Entonces, pues están en buenas manos. Me quería presentar primero, antes que nada, y hablarles un poquitico de este tema del crédito internacional. El crédito internacional, de todos los créditos que hago, es el crédito más sencillo. El día de hoy nada más, en un edificio que está localizado en el centro de Miami, que está a punto de entregar sus unidades, porque realmente el crédito se hace es en los últimos 60 días antes de la entrega de la unidad. Tengo clientes en Dubái, Qatar, Madrid, Barcelona, Israel. Acabo de venir de Valencia, de Alicante. Estuve en Honduras. Tengo muchos clientes de Honduras, Guatemala, Colombia, muchos mexicanos, colombianos, peruanos, ecuatorianos. Creo que el único país con el que trato de no trabajar, porque pues hay personas en mi oficina que sí hablan portugués, es Portugal y Brasil, pero del resto de cualquier parte del mundo tengo clientes el día de hoy, casi todas las partes del mundo. Y a todos estos clientes internacionales les he logrado ayudar a comprar desde locales comerciales, bodegas, edificios pequeños multifamiliares, bombas de gasolina, locales comerciales, y obviamente el 90% de lo que estoy haciendo en este momento son todas propiedades de inversión, propiedades como casas y apartamentos, sean nuevas, sean usadas, así, o sean pues en preconstrucción. Obviamente, si vamos a financiar algo de aquí a 1 o 2 años, puedo preaprobar el cliente el día de hoy para tener una garantía de que va a haber un crédito de aquí a 2 años. Entonces, pues me quería presentar, muy sencillo. La primera pregunta que me hiciste, Jorge, es pues hablar del tema de los créditos. Ahí creo que conté un poquitito. El tema de los documentos es muy sencillo. Con 5 documentos cierro préstamos todos los días. Tenemos un cliente que la mayoría, el 99% de los clientes, o somos empresarios o somos empleados. Si somos empresarios, nos van a pedir una carta. Si somos empresarios, todo es un poco más sencillo, un poco, porque no hay verificación. Cuando somos empresarios, tienen el beneficio con el Banco Americano, que el Banco Americano no va a verificar nuestros ingresos. Nuestros ingresos solamente los vamos a plasmar en una carta de ingresos, una carta elaborada por el contador de nuestros países. Esta carta simplemente va a certificar que somos empresarios y le vamos a dar una idea de las cifras de ingresos que necesitamos para el crédito. Esos ingresos no son verificables, así que el banco quiere que le establezcamos los ingresos exactos para la compra de la propiedad. Si yo meto al sistema una propiedad de 500.000 o una de 1 millón, los ingresos necesarios para poder comprar esa propiedad no son los mismos, así que yo se los voy a dar. Son los ingresos exactos para la calificación del crédito que ustedes vayan a tomar. Si somos empleados, tenemos que regirnos por la carta de ingresos, la carta de una verificación que se hace con recursos humanos del empleo de la empresa. Si somos el presidente de Coca-Cola en Bolivia, pues le vamos a pedir una carta de recursos humanos certificando que somos presidente y cuántos son nuestros ingresos. Si por alguna razón los ingresos de esa persona que es empleada y tiene ingresos fijos, yo no puedo decirle como al empresario, ponga tal cantidad. A Coca-Cola no le puedo decir eso. Ellos sus ingresos son fijos, así que esa persona califica para algo fijo. Y si no califica para la casa que quiere, el banco va a hacer otro tipo de préstamo donde va a verificar los ingresos de la propiedad, y que los ingresos de la propiedad, en una propiedad de renta, paguen en la cuota mensual del crédito, los impuestos, los seguros, la administración, y que cubren su totalidad. Y si eso pasa, el banco no pide ninguna verificación de ingresos. Esa sería la segunda manera de comprar. Los otros documentos, si son estándares, los tenemos todos en nuestras casas. Un currículum vitae, un CV, hoja de vida, le decimos en Colombia, un recibo de luz, agua, celular, cable. Le vamos a probar al banco americano que residimos en Bolivia.
Puede ser un recibo de luz, de agua, de cable, acueducto, celular. Cualquier recibo que llegue a la casa le va a probar al banco americano que vivimos en esa casa en Bolivia y que tenemos una casa principal. Aparte de esto, nos van a pedir, ya dijimos, currículum, carta de ingresos, recibo de luz, visa, pasaporte, es el otro. ¿Cómo entramos a Estados Unidos? Ya les dije al principio de la conversación que así no tengamos la visa, tengo un crédito. Así no tengamos la carta de ingresos, tenemos crédito. Entonces, el quinto documento es el más importante y es el único que no puede faltar en ninguno de los bancos, el dinero. El dinero es lo más importante en la transacción, es lo único que el banco puede hacerle una trazabilidad, un tracking, el único documento que el banco puede verificar. ¿De dónde salió el dinero? ¿Dónde estaba el dinero? ¿En qué empresa estaba? ¿En qué cuenta del cliente estaba? Si estaba en su cuenta empresarial, si estaba en su cuenta de ahorros. Ya la tiene aquí en Estados Unidos. Para empezar un crédito, el dinero puede estar en cualquier parte del mundo. He tenido empresarios, como ya les conté, alrededor del mundo, donde el empresario simplemente muestra dónde esté su dinero. Puede ver una parte en Panamá, otra parte en Bolivia, otra parte en Colombia, otra parte en Estados Unidos. El dinero para empezar la transacción puede estar en cualquier parte del mundo. Una vez el banco apruebe el préstamo, en esos 60 días, hay que mover ese dinero, obviamente, a la cuenta bancaria de Estados Unidos o a la cuenta bancaria de la transacción del vendedor, que es una fiducia, un fideicomiso de los más grandes en Estados Unidos. El dinero es lo más importante. ¿Qué nos pide el banco? De una vez respondo esa pregunta que seguramente la van a lanzar. ¿Qué es lo mínimo que pueden hacer? ¿Qué es lo mínimo que pueden financiar o lo máximo que pueden financiar y lo mínimo que pueden poner de su bolsillo? El 25%. 25 o 30% de lo que ustedes se quieran comprar en todo el estado de la Florida. También hago préstamos en Nueva York, en Texas, en California, en las Carolinas, en la mayoría de estados, la verdad, pero en los estados más grandes sobre todo. Entonces, esa es parte de los documentos que se necesitan. Esta parte del crédito es muy sencilla, bastante sencilla. ¿Qué preguntas tienes para mí, Jorge? Me viene a la mente qué tipo de propiedades califican mejor para un extranjero en los Todas, préstamos. ¿no? Por eso les comenté que he ayudado a clientes extranjeros a comprar locales que pueden ir a rentar. Hablé hace poquito, coticé, no lo alcanzamos a hacer, coticé a un cliente que se quería comprar un local que había un Starbucks. Entonces el cliente quería comprar un local que ya está rentado y es un crédito igual que si se compraron una casa, simplemente ese crédito tenía que poner en vez del 30, tenía que poner un 35%. Y lo segundo que se va a fijar en una propiedad comercial el banco es cuáles son los ingresos y gastos de esa propiedad. Por cuánto está rentada, cuánto paga de mantenimiento, cuánto paga de seguro y cuánto es el Net Operating Income, NOI, o cuál es el neto que queda después de la operación, del ingreso, de los ingresos de operación de una empresa, de un negocio, que eso es un negocio. También he ayudado a clientes internacionales a comprar locales, bodegas, bombas de gasolina, edificios pequeños, se llaman edificios multifamiliares, donde hay 7, 8 unidades, 10 unidades, 12 unidades, un solo edificio, el cliente compra todo el edificio y ese edificio vuelve y juega, tiene 10 unidades que están rentadas, esas rentas tienen unos gastos, hay unos gastos de mantenimiento, hay gastos de impuestos, gastos de seguro, pero también entra dinero y todo eso da un número final y según ese número final el banco también presta. Entonces, literal, construcción, se me olvidó mencionarlo, el día de hoy tengo creo que 6 construcciones que están andando en este momento. El cliente compra el terreno en efectivo. En este caso de esos terrenos son de $50,000 más o menos. Y ahí viene el banco, el banco que tenemos con Q Capital, uno de los bancos, porque hay 17 bancos más o menos que prestan este tipo de dinero a clientes privados, que son bancos privados, bridge loans o bancos de construcción. Y estos bancos de construcción simplemente le van a prestar el dinero al cliente para que construya su casa. Le van pagando a medida que se va construyendo, va pagando y el cliente va pagando a medida que el banco le va dando dinero. Eso lo podemos sentar a conversar con los clientes que estén interesados en este tipo de negocio. Y obviamente, pues todo el tema residencial, apartamentos y casas. Realmente, respondiendo a tu pregunta rápidamente, Jorge, no hay ninguna propiedad que un cliente como tú o como yo que vivimos aquí en Estados Unidos pueda comprar que un cliente internacional no pueda comprar. Tenemos acceso a las mismas propiedades, a los mismos créditos, inclusive el día de hoy
Si yo compro una casa de inversión, yo que vivo aquí hace 25 años y soy ciudadano americano, si yo compro una casa de inversión en este momento, a mí la diferencia es que me piden mínimo un 20% de cuota inicial y al cliente internacional 25-30. Pero la tasa de interés, el día de hoy le puedo conseguir al cliente internacional la misma tasa de interés que el cliente doméstico. Marcelo, tenías una pregunta sobre eso precisamente, creo. Sí. Justamente lo estaba mencionando un poquito, mucho gusto, Marcelo Mociaro, acá de Santa Cruz, Bolivia. La pregunta en sí es, ¿qué porcentaje de entrada y tasas están manejando actualmente para inversionistas extranjeros? Listo. Muy importante esa pregunta. Te cuento, mm, no es la tasa que maneje Q Capital. Q Capital siendo un broker, así como lo hay corredores de préstamos, así como hay corredores de la bolsa. Un corredor de la bolsa, desde que tenga una licencia para venderte acciones en la bolsa, puede venderte cualquier acción. Asimismo yo teniendo la licencia y la licencia que tiene Q Capital, trabajamos como un corredor de préstamos donde tenemos acceso a todos los bancos a nivel nacional. De los 500 bancos que hay a nivel nacional con los que puedo hacer créditos con un ciudadano americano, solamente 20 bancos más o menos prestan dinero a clientes internacionales. De esos clientes internacionales, de esos bancos que trabajan solamente con clientes internacionales o que tienen el producto para un cliente internacional, la tasa de interés está más o menos al 6,5, unos 6,1, 6,2, 6,5, 6,8, 7%. Digamos que del 6 al 7% dependiendo del perfil del cliente y lo que se esté comprando. Pero digamos que el 6,5 es un promedio, sí, el promedio. Entonces, ¿qué pasa? Estos créditos son a 30 años. Respondiendo a tu pregunta, Marcelo, son créditos a 30 años. Pero si tú tienes un crédito a 30 años, de $500,000, solamente para que ponerles un ejemplo, esto se lo pueden preguntar a ChatGPT, lo he estado utilizando bastante en los últimos meses. Si le preguntan a ChatGPT, tengo un crédito en Estados Unidos a 30 años, tengo una tasa del 6,5%, eh, mi crédito es de $500,000 y quiero hacer un abono a capital. ¿Qué pasa si hago un abono a capital del 0,1% del valor del crédito? El 0,1% de $500,000 son $500. Si yo todos los meses juicioso pago, en vez de mi cuota mensual de $3,000, digamos que fuese la cuota, pago 3,500, esos $500 van directamente al principal. Y si le preguntan a ChatGPT qué tan rápido pago mi casa, cuánto dinero me ahorro y cuál es mi tasa efectiva equivalente, mi tasa de interés, respondiendo a tu pregunta, Marcelo, haciendo esto nada más, ChatGPT les va a responder, hagan el crédito en 20,6 años, o sea, se ahorran 9 años y medio del crédito. Se ahorran, en este ejemplo de $500,000, se ahorran $200,000 en intereses. $200,000 en intereses. Y la tasa efectiva equivalente es debajo del 5%, 4,6, 4,9. Esto se lo pueden preguntar todos a ChatGPT. Entonces, ¿qué pasa? Los créditos son a 30 años, pero yo siempre recomiendo por lo menos pagarlo en 20. Si lo pagas en 10, 15, 7, 4, eh, los créditos internacionales tienen una pequeña penalidad en los primeros 3 años. El banco no quiere que tú te vayas. Yo tampoco lo haría. Si están aplicando un crédito en Estados Unidos, tomando un crédito, pagando gastos por obtener ese crédito, creando una vida crediticia en Estados Unidos, por lo menos tener el crédito de 3 a 5 años. El banco hace eso. El banco no ha hecho mucho dinero de ustedes en los primeros años, entonces el banco quiere que ustedes se queden con ellos por 3 años. En esos 3 años se pueden hacer abonos a capital, pero si quieren pagar todo el crédito, eh, me oigan, nos ganamos la lotería, yo también pagaría todo el crédito. Así me cobran una penalidad. La penalidad normalmente es el primer año el 3% de la deuda. Si tenemos una deuda de $500,000, el 3% son 15,000. El segundo año es el 2%, o sea, 10,000. El tercer año es el 1%, o sea, 5,000. Y ya el primer día del cuarto año no hay ninguna penalidad. O simplemente tenemos una penalidad de 4 o 5 años fija. Pero todo eso depende de la tasa de interés que tomamos. Si el banco nos baja un poquito la tasa, tiene todo el sentido. El banco dice, listo, yo le bajo la tasa, pero quédese conmigo por lo menos 4 años, 5 años. Entonces está en nosotros decir, listo, yo este crédito lo pienso pagar en 10 años. ¿Por qué voy a no tomar la ventaja de quedarme con ellos obligatoriamente por 5 años sin pagar ninguna penalidad y ya
tomar una tasa mucho más baja sobre mi dinero. Pero yo pienso que el ejemplo que les di de aplicar el 0,1% del crédito todos los meses es la mejor forma de obtener una tasa de interés mucho más baja sobre nuestro dinero y de pagar el crédito y ahorrarnos muchísimo dinero también, ¿no? Y pagar el crédito en, en un tiempo más corto, digámoslo así. Excelente. Excelente. Jessy, tú que trabajas en diferentes países, particularmente, ¿qué es lo que más sorprende a un boliviano cuando descubre cómo funcionan los préstamos en Estados Unidos? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué? Específicamente para Bolivia, ¿qué, en tu opinión, en tu experiencia, qué es lo que, para un boliviano, qué es lo que lo sorprende más cuando descubren cómo funcionan los préstamos acá con nosotros en Estados Unidos? No, esto pasa a nivel mundial, si te entiendo bien la pregunta, Jorge, esto pasa a nivel mundial. Acabo de venir de Alicante, España, precisamente con Q Capital de Alicante y Valencia. Fuimos con Q Capital y uno de los proyectos que se está vendiendo bastante en el área de Brico. Fuimos con dos vendedoras a unas reuniones con 80 empresarios españoles y me senté con varios de ellos y me contaban que esto, yo lo puedo decir también que soy colombiano, no sé si ustedes también lo pueden decir, cuando aplicamos a créditos hipotecarios en nuestros países, nos piden, mejor dicho, hasta de qué nos vamos a morir. Nos piden absolutamente todo, codeudores, nos financian solamente la casa principal, si queremos invertir. Muchos bancos en España ni siquiera prestan para dinero para invertir. Y yo me pongo a pensar, y yo le decía a un español, siempre nuestra casa principal es un gasto. Yo doy clases sobre esto y hablo con mucha gente sobre esto, ¿no? Si yo, por ejemplo, yo no tengo una casa principal, yo rento, por más de que me dedique a esto, pero tengo casas de inversión. Si mi propiedad principal siempre es un gasto, es un liability, es un gasto, por más de que se valorice o no se valorice o baje de valor mi casa principal, es un ahorro obligatorio. Oí ahí al otro día al hijo del presidente, expresidente colombiano, decía, en una presentación decía, es un ahorro obligatorio. El día de mañana igual, si ustedes quieren vender la casa, tienen que venderla y pagar comisiones y perderle dinero. O si quieren tienen que ir a un banco, probarle al banco que pueden pagar cuotas mensuales para pedir dinero sobre la casa, pero es un ahorro obligatorio. Tenemos algo ahí que podemos tangiblemente ver, pero como sea, eso nos genera un gasto de impuestos, un gasto de seguro, un gasto de mantenimiento, un gasto de impuestos, de seguros, de una cantidad de cosas. Entonces, realmente no es una inversión es una propiedad de inversión donde tenemos un arrendatario que nos va a cubrir, sobre todo aquí en el área de Miami. La Florida, que todo el mundo se vino a vivir acá, Donald Trump se vino a vivir acá, Elon Musk se vino a vivir acá, el tipo de Amazon, Jeff Bezos se vino a vivir acá, las empresas grandes como Citadel, multimillonarios se vinieron a vivir acá. Entonces, en este momento todo está ocupado. Es la primera vez en toda la historia de la vida de Miami y Nueva York que le ganamos en ocupación a Nueva York. Ocupación me refiero a los hoteles, los apartamentos, los Airbnbs, todo este tema. Es la primera vez que les ganamos en ocupación a Manhattan. Siendo que ustedes ven los videos, los que no conocen Manhattan, ven los videos de la calle, la gente como se cruza así. Así pasa ahora en Brickell. El otro día estaba manejando y me demoré 15 minutos cruzando Brickell, que eso nunca había pasado. Y literal son 3 cuadras, 4 cuadras y todo el mundo está viviendo en este momento en Miami. Todo está rentado. Eso es una propiedad de inversión. Nosotros como clientes internacionales tenemos una visa de turista, tenemos nuestra vida en Bolivia. Yo le muestro eso al banco. Mira, aquí le estoy mostrando a un cliente que es empresario en su país o tiene un trabajo en su país, tiene una visa para poder entrar. Perdónenme un segundo, por favor. Tiene una visa para poder entrar. eh, y lo que está generando es una inversión donde el 100% de los gastos de la propiedad, gasto hipotecario, gastos bancarios, gastos de impuestos, gastos de seguro, todos los gastos están siendo cubiertos por por los ingresos de la propiedad. Y tenemos una revalorización, que yo digo que ese es perdónenme, ese es la cereza en el pastel, lo digo yo, pero yo por lo menos lo que quiero saber es que cuando hago una inversión,
y pongo una cuota inicial del 30%, los ingresos de la propiedad van a cubrir todos los gastos de la propiedad, los gastos obligatorios: crédito, taxes, seguro, administración si hay una. O sea, el mantenimiento. Cuando hay un edificio hay que pagar administración. Cuando hay una comunidad cerrada, una casa está en una comunidad cerrada, hay que pagar administración. Eso es lo que yo digo que incluye los ingresos cubriendo todos estos gastos, ¿no? Sí, justamente aprovechando que hay varios inversionistas acá que están interesados, y uno de ellos me hizo la siguiente pregunta, que si alguien quiere iniciar este año con un crédito o con lo que es trabajar con Q Capital, ¿cuál es el primer paso a seguir? Muy buena pregunta. A mí, yo eso es parte de lo que digo en mis presentaciones. Me gusta contar cómo es todo el proceso. Lo primero es que conversemos, nos sentemos con Jorge y nos sentemos porque cada uno tenemos un perfil financiero diferente, cada uno somos empresarios o somos empleados o tenemos la visa de X manera o tenemos el dinero de X manera. Sentarnos en 15 minutos, 20 minutos, conversando con un cliente internacional, yo lo puedo preaprobar. Javier lo sabe. En 15 minutos puedo preaprobar un cliente internacional. Vamos a hablar sobre a qué se dedica, cómo puede entrar al país y qué dinero tiene. Eso es muy sencillo. Yo entrego una carta después de la conversación con cada uno de ustedes, los clientes que están aquí. Yo les entrego una carta de preaprobación. Esa carta es que ya dice que ya hablaron con un banco, que ya hablaron conmigo y que yo verifiqué que tienen un trabajo o que no lo tienen y estoy haciendo otro tipo de crédito, que tienen una visa o que no la tienen y estoy haciendo otro tipo de crédito, pero que tienen el dinero para poder comprar. Es lo más importante. Esas tres cosas son las que vamos a hablar en la conversación inicial. Yo entrego el día de hoy una carta de preaprobación a Jorge con una copia al cliente y Jorge, que tiene la licencia para poderles vender a ustedes cualquier propiedad en los Estados Unidos. Muy importante esto. No tenemos, los inversionistas internacionales no tienen que hablar con 5 o 6 realtors o 6 vendedores. Esto me pasa todo el tiempo. Inclusive se han cruzado clientes donde me presenta un cliente uno y otro cliente otro y es el mismo cliente. Jorge tiene la licencia para poder vender cualquier propiedad en los Estados Unidos, Florida. Si yo el día de mañana quiero vender mi casa, yo necesito subirla a un sistema y ese sistema es donde Jorge con su licencia puede entrar a revisar qué propiedades quiere. Así que si aquí veo nombres como Adriana, Carlos, Felicia, Ronald, Marifrance, necesitan una propiedad, van a llamar a Jorge y Jorge les va a dar el listado de todo lo que ustedes estén buscando en el área donde lo estén buscando. Pero él tiene acceso a todo lo nuevo, no hay ningún proyecto nuevo, no hay ninguna propiedad usada o ninguna propiedad a la venta que Jorge no pueda venderles. Entonces, una vez elijan la propiedad el día de hoy y hoy firmen un contrato, tienen que pisar ese negocio. Yo le digo pisar en Colombia, pero como más, tienen que asegurar el negocio. Digamos que con un 10%, una propiedad de $500,000, son 50,000. 50,000 los envían desde su cuenta en Bolivia o desde su cuenta en Estados Unidos o desde su cuenta en China a la fiducia o al fideicomiso de la transacción, es decir, a los abogados. Ese día empieza la transacción. Entonces me envían una copia del contrato, yo llamo a los abogados, ellos me dan una carta diciendo que tienen $50,000 de ustedes. Aparte de eso, perdón, me conecto acá un segundo, esto que se me va a apagar el computador. Entonces, aparte de esto, yo me siento con el cliente en esas 24, 48 horas después de firmar el contrato, vamos a perfeccionar la carta de ingresos o pedir la carta de recursos humanos de los empleos. Me envían una foto de estas siguientes cosas: recibo de luz, currículum, extractos bancarios, visa, pasaporte, la aplicación que yo les envío. Con estos 5 documentos y el contrato, yo envío todo al banco. Más o menos a los 15 días estamos recibiendo una aprobación. Después vienen 15 días donde se va a completar lo que nos pide la aprobación y se va a eh, hacer el avalúo de la propiedad. El banco quiere enviar un tercero, evaluador, que va a certificar y va a hacer un reporte de 50 páginas donde va a decir el valor de la propiedad, va a tomar fotos de la propiedad, va a tener medidas de la propiedad, va a tener fotos de la propiedad de enfrente, de la de atrás, la de al lado, porque es la que va a determinar el valor de lo que están comprando. Y va a certificar que lo que ustedes están comprando sí cuesta lo que ustedes ofrecieron por ella o el contrato que ustedes están firmando. Una vez llegue ese avalúo, ustedes tienen que comprar un seguro, asegurar la propiedad.
se hace toda la parte legal y más o menos a los 45, 60 días ya tienen, se encuentran con Jorge y ya tienen las llaves de su propiedad. Excelente. Perfecto, y sí, eso aclara muchísimo. Creo que Marcelo respondió a tu pregunta. Sí, sí, súper. Y demás. Gracias. Sí, a Ya. veces, yo soy muy explicativo, si se dan cuenta. A veces me paso de conversar, pero me encanta conversar con los clientes. La verdad es que es muy importante que cada uno nos sentemos con las preguntas que tengan. Obviamente aquí las puedo responder delante de todo el mundo, pero cada uno tenemos preguntas y cosas diferentes que queremos analizar. La parte Ya. más importante con Bolivia, y Javier lo sabe, es el tema del envío del dinero. Para eso tenemos Sí. a Javier. Yo siempre ya he trabajado con Javier muchísimas veces y mi empresa trabaja con Javier hace muchísimo tiempo para que nos ayuden con todo el tema del dinero si tenemos algún inconveniente. Este Correcto. tema de las transferencias de dinero pasan en Bolivia, en Honduras también. Entonces, pero siempre, al día de hoy, siempre hemos logrado ayudar a los clientes para que hagan su inversión. Es lo más importante. Y justamente tenemos el chat abierto por si alguien quiere poner alguna pregunta. Al final vamos a responder todas las preguntas que ustedes tengan o pueden abrir su micrófono. Pero ahorita vamos a pasar con Javier, ya que entendemos cómo funciona el proceso de financiamiento. Vamos a un punto importante, igualmente, que genera muchos dolores de cabeza para muchos bolivianos. Cómo mover el dinero desde Bolivia hacia los Estados Unidos. Para eso tenemos a Javier. Javier, muchas gracias por estar aquí. Muchos bolivianos quieren invertir afuera, pero uno de los temas más críticos es precisamente cómo transferir el dinero al exterior de forma correcta y legal. Ayúdanos a entender esto desde la base. Javier, te doy la palabra. Gracias. Gracias, Jorge. Marcelo, bueno, Yesid, gracias por la explicación. Siempre es bueno refrescar los conocimientos. Eh, Bueno, nosotros, a ver, me presento un poco, soy Javier Kremer, socio, mi papá, Javier Kremer también es el abogado, Jorge ahí, te aclaro. Y bueno, nosotros tenemos las oficinas en Bolivia de JX2 Capital, que es la empresa nuestra acá en Bolivia, que tiene diferentes servicios financieros. Nosotros trabajamos con Q Capital, somos representantes de Q Capital para Bolivia hace ya 5 años. Trabajamos con clientes de Yesit y quiero aclarar antes de que se vaya esa parte que nosotros perfectamente podemos atenderlos a ustedes si son clientes de Yesit en la oficina y con mucho gusto nos vemos personalmente ahí. Esta es una parte muy importante porque todavía hay clientes que les es esa parte de tener el contacto con el cliente de forma presencial es sumamente importante. Pero explicando un poco todo el servicio que nosotros tenemos, Jorge, es un paraguas financiero que nosotros le damos al cliente y este paraguas financiero se ha ido dotando de varias herramientas, las cuales acompañan al cliente a hacer una inversión general 360 grados desde nuestras oficinas. Eh, Nosotros hemos comenzado haciendo solo créditos hipotecarios hace 5 años y con el tiempo nos hemos dado cuenta que el cliente no necesita solamente hacer un crédito hipotecario, sino necesita tener toda la estructura financiera correcta y dejar de ir de una oficina en otra oficina dándoles información por lados y diferentes soluciones financieras por todo lado. Entonces nosotros hemos agrupado todo y podemos ver la parte de la salida del dinero acompañada de apertura de cuentas bancarias en Estados Unidos y también la apertura de LLCs en Estados Unidos. ¿Por qué digo, menciono la apertura de cuentas bancarias y LLCs? Porque el cliente quiere saber primero dónde va a llegar su dinero y de qué forma va a llegar su dinero. Y la forma más conveniente que un inversionista extranjero puede sacar su dinero es haciéndolo de la forma más ordenada posible y es que esos fondos lleguen a una LLC de la cual de esa LLC va a partir los fondos para hacer la inversión en Estados Unidos. Entonces, Yesid ha mencionado ahí que la parte más importante es justamente cómo están esos fondos estructurados, cómo han llegado esos fondos a cuentas americanas o dónde están esos fondos. El banco va a creer en absolutamente todo lo que ustedes les digan el momento de hacer la inversión, tanto cuáles son sus ingresos como dónde viven, etcétera, etcétera. Pero lo que sí va a verificar es cómo han llegado esos fondos para la inversión que se ha hecho. Hemos tenido casos donde
los créditos se han caído o han estado a punto de caerse por un tema de que los fondos han llegado de forma que se ha dicho de una cosa y han llegado de otra, ¿no? Han llegado a través de una persona intermediaria, que es lo que normalmente se hace en Bolivia, porque te aparece un SWIFT bancario a nombre de una persona con una cuenta americana, en la cual no existe ninguna relación, no existe relación laboral, no existe ninguna relación comercial. Entonces, el boliviano, yo soy boliviano, yo entiendo perfectamente lo que está sucediendo en el país, es muy ligero a la hora de tomar una decisión de enviar fondos porque somos muy ligeros en la estructura financiera que tenemos en Bolivia. Somos muy permisivos en Bolivia a la hora de hacer movimientos financieros. No tenemos el debido cuidado. El QR, por ejemplo, es el QR nos ha abierto la posibilidad de recibir y enviar dinero a sabe Dios quién. Y sí, es una ventaja muy amigable la que tenemos en Bolivia, pero también es un arma de doble filo porque no se olviden que el momento que uno hace una transacción financiera, tiene que tener una relación respaldada por qué esa transacción financiera ha ocurrido. Mucho peor el momento que nosotros enviamos fondos de manera internacional. Entonces, ahí la gente opta siempre por la forma más barata, la forma más sí, barata, económica que le pueda salir. Conozco a la amiga, a la tía, al primo que me envía fondos, yo le doy en Bolivia, él me los pone allá. Esa es una forma muy fácil de mover dinero, pero eso puede traer alguna consecuencia a la hora de tomar una decisión para hacer una inversión en los Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos la estructura para poder enviar esos fondos totalmente respaldados con contratos bancarios, con contratos con notas fiscales de facturación, etcétera, etcétera, y el cliente puede tener el respaldo total de que el día de mañana le pregunten de dónde han salido esos fondos y el cliente pueda responder de manera correcta y precisa cómo han salido esos fondos de Bolivia y cómo han llegado a sus cuentas en Estados Unidos. Entonces, un poco la idea es que ustedes entiendan que tienen un aliado en Bolivia, el cual pueden sentarse con nosotros presencialmente. Tenemos nuestras oficinas en Manzana 40 en Santa Cruz y puedan diseñar la operación, diseñar la inversión que están haciendo desde la compra de su propiedad, obviamente a través tuyo, Jorge, y con toda la estructura financiera del crédito que se lo puede hacer con Yesit sin ningún problema y nosotros ayudarlos a entender esos números, cuánto dinero necesitan sacar, cómo lo van a sacar, a dónde va a llegar ese dinero y a partir de eso tomar pasos sólidos hacia una inversión segura sin ningún dolor de cabeza en un futuro. Ya, Marcelo. Excelente, excelente, señor Javier. Muchas gracias. Hay una pregunta que hemos estado guardando, por así decir, de las diferentes webinars que hacemos con el señor Jorge. Una de ellas es, ¿qué documentos suelen solicitar los bancos para una transferencia internacional? Bueno, documentos es básicamente si ustedes han recibido plata de una tercera persona, necesitan demostrar el por qué han recibido fondos de esa persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes han recibido dinero de Marcelo hacia Jorge, tiene que existir un vínculo eh, entre esas dos personas del por qué esos fondos han llegado a la cuenta de Jorge. Eh, el boliviano está acostumbrado a trabajar en efectivo también, ¿no? Está acostumbrado a tener su dinero en el colchón bank, como lo llamamos acá en Bolivia, a raíz de la situación financiera. En Estados Unidos, y ahí lo sabe Jorge perfectamente, no está bien visto el llevar al banco una cantidad de dinero grande y depositarla en tu cuenta bancaria. Entonces, necesitamos que el banco, en la hora de preguntar, exista un contrato de por qué esos fondos han llegado de tal persona, por qué los has recibido de la forma que los has recibido y tenga que tener todo el respaldo, ya sea porque ha sido de una venta de una casa, de una venta de un vehículo, de una transacción de un negocio, pero tienes que estar perfectamente respaldada todos tus movimientos. Ya. Javier, ¿en qué caso tú recomiendas el apoyo legal o estructurar bien una operación? El apoyo legal, tú sugieres, me preguntas por una apertura de una LLC, de una corporación. Por ejemplo, sí. Sí, yo diría que es lo más importante, sobre todo si es que vas a cerrar una compra de una propiedad.
es que todos los fondos que vayas a usar para la compra de esa propiedad lleguen a una LLC. La apertura de una LLC es lo más sencillo del mundo. Abrir una Limited Liability Company, que es una LLC en Estados Unidos, es el equivalente a una SRL en Bolivia. Abrir una SRL en Bolivia es un dolor de cabeza, ¿no? Es un problema y es un compromiso básicamente de por vida que uno tiene con impuestos internos en Bolivia. En Estados Unidos no es así, ¿no? En Estados Unidos es muy sencillo, es muy rápido, es muy barato y se lo puede hacer desde Bolivia. Entonces, si uno va a hacer una compra de una propiedad, lo que sí se sugiere es que esa compra sea a través de una LLC y que esos fondos que van a ser utilizados para comprar salgan de Bolivia o de cualquier otro lugar, lleguen a esa LLC para que a partir desde esa compañía se haga la compra, la reserva o los pagos que vayan a realizarse para hacer la inversión. Y dejo saber que nosotros acá en la Florida, en el equipo mío de Mastrapa Homes, contamos con contadores que específicamente trabajan, la mayoría de sus clientes son clientes internacionales, porque no cualquier contador debe hacer una LLC para una inversión extranjera. Posiblemente cualquier contador acá en los Estados Unidos haga una LLC, pero no todos están especializados y eso es muy importante aclararlo, como lo he hecho otras veces. Javier, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen un boliviano al enviar dinero al exterior? Bueno, lo he mencionado anteriormente. El error más común es el swap, el intercambio entre una persona conocida que tiene en Estados Unidos que tiene los dólares y la persona en Bolivia que tiene los dólares en efectivo, en el cual el boliviano le entrega los dólares en efectivo acá y la persona boliviana con la cuenta americana ya le traspasa los fondos a esa persona. Ese es el intercambio saltando el intermediario que es el banco, ¿no? O sea, hemos dejado de tener la opción de salida financiera formal en Bolivia a raíz de la situación financiera y hemos optado por medidas alternativas y esa es una gran medida, se ve en muchos lugares donde se dice, entrego dólares en Estados Unidos, recibo en Bolivia. Eso es lo más común, ¿no? Eso es lo más común y uno cree que ha encontrado un punto importantísimo al recibir esos dólares en Estados Unidos, pero no se da cuenta que no sabe ese boliviano cómo se han producido esos dólares o de dónde vienen esos dólares en Estados Unidos. Entonces, eh, repito, hemos tenido casos donde ha habido gente que ha usado dólares que ha recibido en su cuenta en Estados Unidos de una persona que tenía dólares en su cuenta en Estados Unidos y han sido rechazados al momento de ser financiados porque el banco no los aceptaba. Hay bancos que son muy rigurosos con los depósitos en cuenta en Estados Unidos a la hora de hacer la compra. Entonces han sido rechazados esos fondos, se tenía que cambiar los fondos, se tenía que usar otros fondos, no se los podía usar esos porque no se sabía de dónde venían y no se podía justificar el envío de esos fondos a la cuenta del comprador de la propiedad. Si una persona tiene su dinero en una empresa, pero quiere invertir a título personal en Estados Unidos, ¿cómo se maneja esta transición? ¿Me puedes aclarar, Marcelo, si la empresa está en Bolivia o en Estados Unidos? La empresa está en Bolivia. Ok, bueno, nosotros tenemos una empresa que es una comercializadora de activos virtuales. Hemos conformado una empresa acá en Bolivia ya desde enero de este año. Estamos en proceso de adecuación ante la ASFI, pero es una empresa totalmente legal, con NIT, con matrícula de comercio, en la cual está autorizada para vender activos virtuales, es decir, USDTs, USDC. Entonces, nosotros podemos recibir los bolivianos de la empresa. Es lo que normalmente hacemos. Nuestros clientes más grandes son importadores. Entonces, recibimos los bolivianos en nuestra cuenta bancaria, le pasamos, obviamente, previa a la recepción de los bolivianos, le pasamos una cotización del tipo de cambio del día. Nosotros le hacemos un onboarding previo a la empresa con un KYB totalmente llenado por la empresa. Una vez que está con alta de clientes, recibimos los bolivianos en nuestra cuenta. Nosotros le vendemos USDTs al cliente, los cuales tenemos la opción también de liquidar esos USDTs en la empresa del cliente en Estados Unidos o en la cuenta personal del cliente en Estados Unidos. De esa forma,
La empresa tiene respaldo de salida de esos bolivianos porque han salido a través de una forma ordenada con una factura, nota fiscal en Bolivia, y luego son depositados en una cuenta bancaria en Estados Unidos con el respaldo de la operación y la transacción que ha tenido en Bolivia. Entonces, todo el proceso es totalmente trazable y mostrable al banco, si se quiere decir, para que la operación no tenga ningún problema futuro. Excelente. Javier, para quienes quieren avanzar después de esta sesión, ¿cómo sería el proceso contigo paso a paso? A ver, cada caso es un mundo, Jorge, ¿no? Cada persona es un mundo, cada persona tiene una particularidad muy diferente a la otra. Entonces, nosotros acá la idea es darles un poco el pantallazo general de lo que podemos hacer por ellos, pero lo más importante es que el cliente tome la acción y del próximo paso, que es marcar una asesoría personalizada con nosotros, ya sea por Zoom o de forma presencial, como el cliente lo prefiera. Y a partir de esa reunión es entender qué es específicamente lo que el cliente necesita y cómo tiene estructurada su situación financiera actual. A partir de eso, nosotros darle las soluciones con las cuales nosotros podemos ayudarlo y el cliente toma la decisión final. Pero básicamente es tomar acción y sentarse con nosotros. Ya, excelente, excelente. No tengo más ninguna pregunta, no sé, Marcelo, si tienes alguna otra. No, Si la no, verdad que todo claro. pasamos entonces Todo a claro. abrir el espacio para responder preguntas del público. Y tenemos una pregunta acá de Cintia Esprella, que dice, en Bolivia tenemos muchas personas que son informales, pero con buenos ingresos. ¿Qué Yo, probabilidad tiene una que trabaja en el sector informal poder adquirir una propiedad en Miami? yo voy a preguntar qué se refería, yo estaba leyendo la pregunta de Cintia, ¿a qué se refieren con informales? Eh, Yo, yo, Cintia, yo, no, yo, Cintia, yo te estás por ahí, puedo, no sé. yo Ok, te ok, puedo perdón. aclarar, yo te puedo Ok, aclarar ok. eso, si quieres, si necesitas, puedo responder esa pregunta. Entiendo perfectamente, Cintia, lo que estás preguntando. Lo que necesita es, esta persona no trabaja seguramente con un sistema financiero, trabaja con bolivianos en efectivo. Entonces, a la Mm, hora de ok, demostrar, ok. sí, ella se refiere a la hora de demostrar los ingresos y el movimiento financiero que necesita el banco. Ya, listo. Entonces, muy sencillo. Para poder hacer un préstamo con un banco internacional, con un banco americano, perdón, para poder hacer lo dije al revés. Para poder hacer un crédito internacional con un banco americano, todo el dinero debe estar en las cuentas bancarias. El dinero que se vaya a usar, ¿cierto? El 30%, los gastos notariales, los gastos bancarios, el 30% tiene que estar en un banco, ¿cierto? Puede ser un banco en cualquier parte del mundo, primero. Segundo, lo que necesitaríamos en ese caso, Cintia, es una carta de un contador boliviano. Yo, señor Pepito Contador, certifico que Cintia se dedica a vender X cosa o tiene una empresa que vende X cosa y maneja efectivo o lo que sea. Hay que contarle al banco americano a qué te dedicas. Si eso no se pudiera conseguir por X o Y razón, que la verdad nunca he tenido el problema de que un contador pueda certificar que somos empresarios y que tenemos X cantidad de ingresos, no importa esa cantidad, yo se las ayudo a determinar. Si no tuvieras esa carta y no podemos comprobar al banco que tú tienes un trabajo, o no, de alguna manera, es que suena hasta raro que yo lo diga porque realmente la carta es lo único que verifica que tú trabajas de manera informal o de manera independiente, también lo podría decir, es hacer el crédito que te dije, donde solamente se requiere el dinero, una visa, un pasaporte, un currículum vitae, una aplicación y ya. Eliminamos el cuarto documento, el quinto documento, que es la carta que habla sobre nuestros ingresos. Pero como sea, en cualquiera de los créditos, hay que tener el dinero en el banco y el dinero se debe dejar quieto, que muchos clientes, he tenido clientes que trabajan de esa manera con mucho efectivo, cash, con mucho dinero en efectivos, no, no, no. Y me muestran el dinero, digamos, en las cuentas bancarias el primer día.
mira, Jessy, yo me voy a comprar esa propiedad de $1 millón, tengo el 30% más los gastos aquí metido en esta cuenta y me lo muestra. Y luego entonces piensa que lo puede gastar durante los 45, 60 días del crédito, piensa que lo puede utilizar para otras cosas y luego al final volverlo a meter y así no funciona. El dinero que ya tengamos dispuesto para la transacción o para la compra de la propiedad debe quedarse quieto en las cuentas durante los últimos 30, 45 días de la transacción. Entonces es muy importante el tema de que el dinero esté bancarizado. No sé si, Cintia, puedes prender tu micrófono y si respondí tu pregunta o pues me hace falta algo más o si te entendí. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Sí, respondiste mi pregunta. Me refería más que todo a informar a las personas que trabajan, que son independientes y que sí, en realidad trabajan con dinero en efectivo, ¿no? Más que Claro, todo, no trabajan con bancos y más que todo por la situación que estamos pasando acá en el país, donde es difícil tener dinero en los bancos. O sea, ahorita estamos en claro, riesgo, ¿no? Ujú. claro, Pero claro, muchísimas claro, gracias. claro. Súper. Ujú. La otra pregunta que dice, ¿qué necesitamos para crear una LLC y dónde la creo? Bueno, allá Jorge les comentó que cualquier contado, cualquier persona, Javier lo dijo muy, muy, muy específicamente, lo sencillo que es cualquier, se los voy a dejar con esta frase, cualquier, que se la digo en mis presentaciones, cualquier persona en el planeta, en el mundo, planeta, en el mundo puede abrir una LLC o una compañía LLC, una empresa en Estados Unidos. Realmente es solo un papel, es un papel. El banco les va a hacer el favor, digamos, hablando de Cintia, ya te voy a poner como ejemplo. El banco le va a hacer el favor a Cintia de poner la propiedad bajo nombre de esa empresa. Es una empresa nueva, la acaban de crear, pagaron $500,000 para abrirla. Esa empresa que acaba de ser creada no tiene vida crediticia, no tiene activos, no tiene ingresos. Lo único que tiene es una cuenta bancaria con $100 si es que se la abrimos. Entonces, esa empresa, el banco nos va a hacer el favor de poner la propiedad, de poner el crédito bajo nombre de esa empresa. ¿Para qué? Para que por fuera de las cuatro paredes del banco tengamos beneficios contables, legales, retenciones de ganancias, herencias, demandas, todo. La propiedad está protegida completamente bajo la figura de la LLC o de la empresa. Pero dentro de las cuatro paredes del banco, la que debe es Cintia. El día que ustedes firman todos los documentos, el día que ya se reúnen con Jorge para recibir el préstamo, firmar delante de un abogado, la compañía de títulos se llama eso, delante de unos abogados, recibir el préstamo, mirar, sí, aquí hay un crédito a 30 años de $500,000, estoy poniendo el 30%, mi tasa de interés, y así son 50 hojas que se van a reunir a firmar. Dentro de esas 50 hojas eh, van a ver las garantías y las garantías se firman bajo nombre de Cintia. ¿Por qué? Si ustedes el día de mañana se les olvida renovar la empresa, son $100 nada más, no me acuerdo cuánto es muy económico. Una vez al año hay que renovarla. Y si a ustedes se les olvida renovar la empresa, el banco, el gobierno disuelve la empresa, es decir, no va a existir más. Entonces el banco, pues no le importa eso. El banco el que le debe el dinero eres tú. Simplemente el banco te hizo un favor a ti, Cintia, de poner la propiedad bajo nombre de una LLC para que tengas muchos beneficios contables y legales. ¿Listo? Para crear una LLC solamente la necesitas que te presente Jorge a la persona, tener un nombre, yo la última, Miami LLC, y cuando ya tengas ese nombre, el mismo día que él haga la aplicación, el computador le va a decir, ese nombre ya está cogido o no, no está cogido y sigue derecho a la aplicación. Y a los 15 días tienes una empresa abierta con un número de identificación para poder pagar impuestos de esa empresa, que la empresa va a ser dueña del activo y el activo va a recibir ingresos, muchos gastos. La idea es que pongamos muchos gastos en esa empresa para que terminemos pagando casi siempre cero en cuanto a nuestros ingresos de esa empresa, en cuanto a nuestras declaraciones de ingresos de esa empresa. Es Entonces, muy ahí voy bueno. respondiendo a esa pregunta. Sí, y básicamente es un proceso muy sencillo. Lleva tres documentos prácticamente. Elegir el nombre para la LLC, que no sea un nombre que ya esté ocupado. Designar un agente registrado en el estado donde la vayas a crear, en este caso acá en Florida, sería mi recomendación.
Y tercero, presentar el documento de formación, lo que le llaman los artículos de organización, Article of Organization. Eso es bien sencillo y todo eso te ayuda, el contador te ayuda a redactar todo ese proceso. Gracias, Yesid. Muchas gracias, Javier. Y gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Hoy les mostramos la ruta completa, cómo financiar, cómo mover su capital y cómo invertir de manera segura acá en Miami. Si deseas avanzar con un análisis profesional, ver opciones de inversión o simplemente entender qué proyectos se adaptan mejor a tu perfil, puedes agendar una consulta conmigo, con Marcelo si estás en Bolivia, y directamente podremos conversarla. Muchísimas gracias por la invitación. Te mando un saludo, Javier, un saludo a Marcelo y a Jorge. Lo que necesiten, sí, muy, muy importante que seguramente cada uno tiene sus preguntas independientes y nos podemos sentar 15 y 20 minutos a conversar. Simplemente agendamos una llamada y puedo responder cualquier otra pregunta que tengan o simplemente hacer una preaprobación. Con esa carta de preaprobación, sin ningún afán, ya van a poder comprar la propiedad cuando ustedes quieran, 30 días, 60 días, 90 días, 6 meses. La carta no tiene fecha de vencimiento, así que si hablan conmigo y pueden preaprobarse, con esa carta pueden entrar a comprar de inmediato o con el momento en que encuentren la inversión, como lo dice Jorge, la inversión que sea más adecuada para ustedes. ¿Listo? Nada más, todo muy claro y bueno, un gusto poder haberlos servido acá dándoles información. A la orden, lo que necesiten, pásenos a visitar. Estamos acá en Santa Cruz, en Manzana 40 y podemos planificar su futura inversión juntos. Gracias a todos nuevamente. Les mando un abrazo y bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao a Chao. todos.